Muy buenas noches a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gregorio Andrés Ávila Macancela y hoy vamos a hacer un ejercicio con los arrays y nos pide crear un programa que permite a través de arrays ingresar el número de cédula de la persona, primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Entonces lo primero que tenemos que hacer es declarar los arrays. Dice que son 5, ¿verdad? La cédula y los 4 nombres de la persona. Entonces, el método que tienen que usar para declarar los arrays es public static string. En este caso vamos a usar string porque es una variable de datos, no es int o float. Es string. Entonces ponemos string, los corchetes y el nombre del array. En este caso yo lo quiero poner cédula y así. Public static string. El otro le voy a poner nombre 1. Public static string. Nombre 2. Public static string. Apellido 1. Public static string. Apellido 2. Ya. Una vez que tenemos creado el nombre de los arrays, tenemos que ingresar un public void que nos permita ingresar los datos y un public void que nos permita presentar los datos. Entonces para ingresar ponemos public void, yo le quiero poner ingresar, ya. Recuerden que public es público y void significa que no me va a regresar nada de lo que está entre estos dos parámetros, estas dos llaves. Entonces voy a poner aquí int y voy a poner un ciclo for, le voy a dar el valor al, entonces sería i es igual a i, como son 5 personas yo voy a poner 4. Recuerden que los arrays siempre van a empezar en 0, entonces sería i más más. Ya. Entonces aquí tengo que ingresar los datos de las personas, o sea los datos que yo necesito, y después tengo que leerlo, obviamente. Entonces voy a poner console dame el número de cédula de la persona. Voy a poner llave 0, llave, dos puntitos, cierro comillas, y recuerden que les dije que los arrays siempre empiezan en 0. Pues yo no quiero que me diga dame el número de cédula de la persona 0, o sea, no tendría lógica. Entonces voy a poner coma y más 1. Esto es lo que me va a sumar automáticamente esta sentencia sin afectar el programa. Solo será un mensaje que diga dame el número de cédula de la persona 0. En este caso i vale 0, pero se va a sumar el más 1 ya que lo estoy sentenciando aquí. Entonces quedaría dame el número de cédula de la persona 1. Y aquí tengo que hacer que me lea el array. Voy a poner cédula, los corchetes y igual es lo mismo, console
console Ragline. Y así mismo tengo que hacer con las demás cosas, con el nombre, con el primer nombre, con el segundo nombre, el primer apellido y segundo apellido. Comilla y más 1. Y ahora tengo que leer nombre 1, corchetes y igual a console.ragline. En este caso no es necesario transformar, ya que está el array empieza en string. Si hubiese sido float, entonces si se hubiese tenido que usar el valor dame el segundo de la persona, 0, 2 puntitos, cierro comillas, la coma y el i más 1. El segundo nombre de la persona yo lo tengo como nombre 2 y es igual a console.ragline. Console.write dame el primer apellido de la persona, llave 0, llave 2 puntos, comillas, coma y más 1. Apellido 1, console.ragline, cierro llave, console.write dame el segundo apellido de la persona, 2 puntos, comilla, coma y más 1. Ya. Entonces aquí me va a salir todos estos mensajes. Dame el número de cédula y me va a leer esta variable, este array, perdón. Entonces dame el primer nombre de la persona y así sucesivamente. Bueno, entonces voy a crear aquí console.write, no sé, voy a poner Pacmans para separar, para que sea un poco mejor. Entonces aquí voy a poner otra cosa, pero esto no le para mucho bola igual. El siguiente el siguiente. Ya. Entonces una vez que tenemos aquí el ciclo, el public voy a ingresar, me va a tener todas estas preguntas, pero también tienen que poner el public void presentar. Entonces voy a abrir llave, cerrar llave, y aquí lo que tienen que hacer es prácticamente lo mismo de arriba, solo que ya no se va a leer las variables, sino que solo se va a presentar el resultado de que se ha ingresado aquí.
Entonces sería int y for. Ustedes pueden usar cualquier ciclo, el que más les guste. Y es igual a 0. Es igual a 0. Y menor o igual 4. No sé por qué me sale eso. Menor o igual 4. Punto y coma. Y más. Ya. Entonces aquí lo que tengo que poner solo serían los mensajes. console.writeLine. Voy a poner el número de cédula de la persona, llave 0, llave es los puntitos, y voy a poner llave 1, llave. Cierro las comillas, voy a poner coma, el i más 1, coma, y que me lea la cédula, que me lea el array, perdón. Cierro el paréntesis y el punto y coma. Console.write el primer nombre de la persona es i más 1, perdón, y el nombre del segundo array, que en este caso yo usé nombre 1. Console.writeLine el segundo nombre de la persona. Aquí me va a salir el valor de la persona, o sea, el número de la persona, el número solo de la persona va a salir 1, si es la persona 1, 2, 3, 4, 5. El de acá sería el resultado que se ha ingresado. Es 2 puntos, 1, coma, y más 1, perdón, cerrar las comillas, y más 1, nombre 2. Y aquí lo mismo, console.writeLine el primer apellido de la persona es 2 puntos, llave, coma, perdón, coma, y más 1, y pongo apellido 1. Console.writeLine el segundo apellido, cero es
y más 1. Apellidos. Ya. Entonces hemos terminado de completar los public void, que son ingresar y presentar. Entonces tenemos que... ¿Por qué me sale el error aquí? No sé. INT y .com. Entonces ahora tenemos que declarar los arrays en el static void myString, que es la clase principal. Entonces ponemos cédula es igual a new string y la cantidad de veces que nos dijeron que querían que presentemos, ¿verdad? En este caso eran 5 personas, entonces tengo que poner 5. Nombre 1 es igual a new string 5. Nombre 2 es igual a new string 5. Apellido 1 es igual a new string y apellido 2 es igual a new string 5. Ya. Entonces una vez que han declarado los arrays en la static void myString, tienen que poner program y de ahí en este caso hicimos constructor. Usamos esa palabra para declarar, para invocar, mejor dicho, los public void. Program. Ya, pero en este caso yo no quiero usar el constructor. No me gusta esa palabra. Así que voy a poner la que yo quiero. Voy a poner gregorex. Entonces sería gregorex punto y el nombre del public void que han escrito. En este caso yo puse ingresar. Ingresar. Ahora cierro paréntesis punto y coma. Y lo mismo van a hacer con el de presentar. Gregorex punto presentar y así poner console punto readcase punto y coma. Presentar, sí. Public void presentar. Y con esto creo que sería todo. Entonces déjame ver. Declaramos las variables, ponemos el public void ingresar y el public void presentar. Este public void ingresar lo utilizamos para preguntarle al usuario qué es lo que quiere. En este caso me dice cédula de la persona, primer nombre, primer apellido y segundo apellido. Usamos el ciclo para que se repitan hasta 5 veces. Recuerda que empiezan en 0. Entonces sería 0, 1, 2, 3 y 4. Pero yo no quiero que me aparezca el 0. Entonces por eso lo estoy sumando más 1. Sería, dame el número de la persona. 1, 2, 3, 4. Y hasta que llegue a 5. Pero
esta ahí siempre va a valer menos de 4. Solo en el mensaje es que va a sumarse el más 1, sin afectar el programa. Acá estamos haciendo el mismo proceso, el i más 1, y en el 1 ponemos la respuesta que hemos ingresado. Entonces vamos a ver cómo nos ejecuta para ver si lo podemos mejorar. Dame el número sobre la persona 1, me dice. Voy a poner 09, y números. Dame el primer nombre de la persona 1. Voy a poner Gregorio. Dame el segundo nombre de la persona 1. Andrés. Dame el primer apellido de la persona 1. Ávila. Y ¿por qué me sale esto? No declaré el R. Es apellido 2 y es igual a console punto raglan. Ya. Disculpen por ese error. Apellido 2. A ver, apellido 2. Entonces sería cualquier número. Gregorio, Andrés, Ávila, Matancel. Me sale esto Spagman, dice el siguiente. Pero aquí está mal porque se ve feo así. Voy a usar un right line. Aquí también. Vamos a ver. Gregorio. Ya, ahí sí está mejor, así se ve mejor para mí. Dame el número de sobre la persona 2. Entonces aquí pongo cualquier número. Dame el primer nombre de la persona 2. Voy a poner Ricardex. El segundo nombre Natael. El primer apellido de la persona Castillex. Y el segundo apellido de la persona Ceballos. Y así hasta que sea 5. Dame el número de la persona 3. Voy a poner Anthony. El segundo nombre le voy a poner Alfredo. El apellido Basurtex. Y el otro apellido, no sé. Le voy a poner González. Dame el número de la persona 4. Cualquier número. Dame el primer nombre de la persona 4. Voy a poner Adrián. El segundo nombre de Ulises. El apellido Alcibar. Y el segundo apellido Mendoza. Dame el número sobre la persona 5. Aquí voy a poner número Sumarex. Dame el segundo nombre de la persona Bellitex. Dame el primer apellido de la persona 5. Voy a poner Neirex. Y dame el segundo apellido de la persona. Voy a poner Intragex. Y aquí me ha salido el número sobre la persona 1 es. Y así. Y de ahí me va a aparecer leer todo esto, pero significa que está bien. Miren, dice el número sobre la persona 1 es. El primer nombre de la persona es Gregorio Andrés Ávila Macancel, así como yo lo he ingresado. Y estos son los datos. Entonces el programa me ejecuta perfectamente. Entonces
vuelvo y repito, siempre en los arrays tienen que declarar lo que le pide el problema. ¿Cómo lo declaran? Con public static, y depende de la variable que van a utilizar. Si la variable es float, o sea, si son de números, ponen float, y entonces ahí tendrían que transformarlo con el valor string, pero en este caso ya es string, entonces solo hay que, la variable solo tiene que ser leída por el console array. Entonces declaran los arrays uno por uno. Tienen que aprenderse este código: public static string, estos corchetes y el nombre del array que ustedes quieran. En este caso yo he decidido optar por estos. Una vez que los declaran, siempre debajo del class program. Entonces una vez que declaran los arrays, tienen que poner el public void y el nombre que ustedes le quieran dar. En este caso recuerden, es público, public es público, y void significa que no me va a regresar nada de lo que esté dentro de estas llaves. Entonces aquí yo he creado un ciclo porque no voy a escribir 25 veces estas preguntas. Entonces he usado el ciclo for, he dado valor a la i, empieza en 0, y el más 1 se va sumando la pregunta. Mientras la i sea menor o igual a 4, se va a repetir esto, o sea que serán 5 veces. Y obviamente el i más para que se vaya sumando la i. Después el public void presentar, donde solo quiero que me salgan las respuestas de las preguntas que yo he hecho acá. Entonces creamos lo mismo, otro ciclo. Damos valor a la i y hacemos el ciclo i es igual a 0, i menor o igual a 4 y el i más. Entonces ponemos console line, el número solo la persona es, y aquí va la persona si es 1, 2, 3, 4, gracias al más 1. Y este 1 es lo que me va a leer la respuesta que he ingresado. Perdón, el array. El array es la respuesta que he ingresado. Este 0 es que significa que se va a aumentar en 1 a esto. 0, o sea, va a salir el número de solo la persona es más 1, entonces ya no sería 0 sino 1. Y aquí la cédula me va a leer esta respuesta, entonces aquí va a aparecer la respuesta de cédula, lo que yo he ingresado acá arriba. Si yo aquí ingreso 09, 58 y los números que ustedes quieran, va a estar aquí, y así sucesivamente en cada console line. Una vez que tengan hecho esto, tienen que declararlo debajo del static void myString los arrays. En este caso yo he dado 5 valores: cédula, nombre 1, nombre 2, apellido 1 y apellido 2. Debajo del static void, ojo. Declaran los arrays arriba del class abajo del class program. Y aquí lo único que tienen que hacer en static void myString es invocar a los arrays. En los programas que hemos hecho, los antiguos, siempre ha sido en esta parte, hemos realizado todo el programa, pero estos ejercicios, los arrays, ya no son así. Tenemos que crear clases solo para ingresar y presentar, así como he hecho aquí. Entonces aquí he realizado este método Gregorex para que me lea el ingresar y presentar. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y creo que eso ha sido todo. Si tienen preguntas, por favor escriban en la caja de comentarios o escríbanme a WhatsApp. Igualmente yo también recién estoy aprendiendo los arrays, así que aprenderíamos juntos. Te habla Grego y te deseo buenas noches.